diciendo, ay, soy amigo de mi adolescente, de mi hijo. No, por favor, suplico que no. Tu rol no es ser su amigo, tu rol es educar. Y para educar necesitas tener firmeza, amorosa, pero firmeza, y solidez, y presencia. Y eres una figura de autoridad, porque eso es lo que les estamos enseñando. Hola, aquí estamos en Hazlo con Amor. Como ven, estamos en otro lugar y estamos invitados por Cristian Regato, que es una increíble especialista en todo lo que tiene que ver con adolescencia, y hoy le vamos a preguntar justo sobre adolescentes. Como muchos dicen que dolor de cabeza, pero también son unos amores y hay mucho que nos puedes contar sobre ellos, ¿verdad? Sí, seguro que sí, son divertidísimos. Si les agarras la onda, son padrísimos. ¿Cómo llegaste a hacer? ¿Por qué dijiste voy a especializarme de todo, psicoterapia, de todas las posibilidades? ¿Por qué adolescentes? Mira, fui mis 30 años, entonces pasé por diferentes etapas y me cayó de perlas encontrar el nicho de los adolescentes, porque dije, ahí es justamente cuando están listos para que los moldees exactamente como tú quieras y que los hagas a tu manera, como papás, como modelos, como adultos, como maestros, etcétera. Y es justo ahí donde el cerebro está más receptivo que nunca. Entonces, como yo trabajaba con adultos y parejas, me daba cuenta que la mayoría de las broncas que tenían con sus hijos eran porque tenían adolescentes. Entonces, por eso me especialicé y trabajé con adolescentes, pues, yo creo que 15 años de los 30. 15 años, bueno, sí. Alguito. Es algo, es algo. Y aquí, bueno, yo no sé como tú, pero yo, por ejemplo, mis preguntas serían mucho en, ¿sabes? Como primero es cómo construir justo este vínculo, porque como dices, si yo lo quiero moldear o si quiero por lo menos guiarlo y Ujú. ser alguien a quien sea receptivo, necesito construir esta comunicación. Necesito que como escucha en cierta parte y me puede platicar. Sí, eso, mira, tocas un gran punto, pero sí lo quiero aclarar. El adolescente está en pleno desarrollo. Eso quiere decir que su cerebro todavía no está maduro. Y la parte del cerebro que toma buenas decisiones es como un aguacate verde, o sea, no está. Y como les digo a mis pacientes, no les ha cerrado la mollerita. ¿Se acuerdan este hoyito de los bebitos, no? No les acabo de cerrar la mollerita. Entonces, de pronto queremos y tenemos la expectativa como adultos de pedirles cosas que genuina y fisiológicamente no están preparados para hacer. Entonces, cuídate, mijito, no tomes decisiones estúpidas. Pues, perdón, pero ¿cómo le va a salir? No hay manera. Entonces, eso es por la parte del cerebro. Ahora, también parte del proceso adolescente es desvincularse de sus papás, cortar ese cordón umbilical para encontrar su propia individualidad y encontrarse a sí mismos a través de su relación con sus pares. Entonces, no podemos creer que nuestro hijo adolescente va a seguir así como, ay, 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 Poli, mami, mami. No es cierto, el adolescente necesita espacio, necesita privacidad, necesita espacios para él mismo irse reconociendo y dándose cuenta quién es. Entonces, él está confundidísimo y luego llegamos los papás y le decimos, mijito, cuéntame cómo te sientes. No, no tiene ni idea de qué le estás hablando. Haz de cuenta que estás hablando en chino. Entonces, es importante entender que el adolescente no está del todo equipado para tener el tipo de comunicación que nos gustaría a nosotros como adultos, porque como ya los vimos transitar de bebitos a chiquitines y ahora ya tienen, ¿no?, pelos y barbas y están grandotes y se les engrosa la voz y van y vienen, como que ya los queremos tratar como adultos, pero la realidad es de que no son. Entonces, cuando no son adultos, es algo que, como dices, da la puerta, porque así parece, y a veces yo digo en mí que sí, de repente la expectativa es que la decisión que va a tomar o la conducta que va a escoger es algo más madura de lo que, como bien comentas, no sucede por ciertas razones, ¿no? Pero esto de verlo y esperar aún suceda, no sé, como a ti, a mí sí, y siento que también tenemos que como regresarnos, a ver, ¿con quién estoy aquí Ujú. tratando, no? Exacto. ¿Y sabes cuál es el primer punto que yo les doy de súper consejo siempre a todos los papás? Y a ti que me estás escuchando.
No te enganches, no lo tomes personal, la bronca no es contigo. La bronca es ellos en su propio cerebro, con sus propias emociones, con sus hormonas que las están tratando de identificar, no se hallan, no saben si tienen sueño, hambre, deseo sexual, no tienen idea de qué les está pasando. Entonces, pues no es contra ti. Pero también es cierto que agarran a los papás y sobre todo a las figuras de autoridad como punching bags. Sí. Entonces empiezan a batirnos, ¿no? Y entonces pues llega un momento en que pues también no somos Julie nosotros, entonces pues también le tienes que decir, estate quieto, chamaco altanero, ¿no? Algo que funciona increíblemente bien con los adolescentes, de nuevo, aunque no parezca, es educar a base de límites y estructura. Esa es infalible. Si tú eres un papá estructurado en tu educación, en tus límites, el chamaco sale adelante porque sí. Porque lo que va a tratar de hacer es romper con todas las barreras y siempre y cuando tú te dejes, va a terminar el adolescente haciendo contigo lo que tú quieras. Bueno, lo que él quiera contigo. Entonces, la sensación del papá o de la mamá es, lo estoy perdiendo, se me está yendo de las manos, ya no sé cómo hacerle, pero todo empezó de la falla con la estructura, con los límites, con de aquí no te mueves. Y en esta casa se hace así porque sí, mi amor, o sea, no hay oportunidad para ni siquiera cambiarlo. Hay conversaciones que pueden ser maravillosamente negociadoras para encontrar un punto en común, eso sí, pero tus estructuras y tus límites y reglas en casa no se deben de cambiar. Mira, y si hablan mucho de límites, de estructuras, ¿tú qué dirías? Ok, si yo tengo que construir una estructura, ¿no? Estoy la construyendo, porque también ni tan rígido que nada se puede, no es posible, porque no va a sobrevivir y tú tampoco No, no, vas no. a poder llevarlo a cabo, ¿no? Como no meter autogol. Pero ¿cuáles tú dirías los ejes más principales de estructura que como por tu experiencia observas que estas sí son no negociables? Mira, todo radica en un tema de valores, en la pareja, en la dinámica educativa, en la cultura con la que quieres pues, criar a tus hijos. Entonces, si ustedes como papás o nosotros como papás estamos de acuerdo con cómo los queremos criar, y ejemplo, la sexualidad es un tabú, y mientras tú y yo hablamos sobre la sexualidad, pues el chamaco nunca va a tener un espacio para hablar de la sexualidad y va a tener un poquito como esta sensación de una nube gris encima de él todo el tiempo y entonces en base a eso, pues le va a tener miedo a llevar eventualmente cuando sean adultos una pésima relación sexual porque no se sabe hablar del tema, porque no es algo que esté expuesto. Entonces, cuando nos regresamos a los valores y la manera en la que queremos construir la educación de nuestros hijos, tenemos claro con qué sí, con qué no y con qué nunca negociamos. Ujú. Entonces, si yo sé que salir está padrísimo y lo podemos negociar, pues negociamos salidas de acuerdo a cómo te portes, un poquito más tarde, te doy un poco más de chance y ahí es donde dices para no caer en la rigidez, porque también es bien importante no hacerlo, pero tiene que venir basado en tu sistema de valores, porque no le vas a terminar dando permiso a tu hijo para hacer hongos. No. A lo mejor, me imagino, ¿no? Porque los papás no estamos tan tarados de pensar, ay, qué buena idea, que vayan a hacer magic mushrooms porque va a ser una gran idea que se alucina el cerebro. O sea, no. Y de nuevo tiene que ver con nuestro sistema de valores y de creencias. Entonces, si yo creo que eso no le va a venir bien, eso es un no negociable. Que también puede ser algo, por ejemplo, en valores. Cuando pones a tu hijo a hacer chores, ¿no? O sea, estas actividades que le das, que tiene que hacer, tender su cama, levantar su plato, recoger la ropa sucia o echarla al cesto de la ropa sucia. Todas esas cosas dan estructura, Ujú, porque tienes un valor de limpieza, de ujú. orden, de organización, y eso se modela primariamente a través del ejemplo, más que a través del choro. Entonces, la mejor manera, y ahí te voy a brincar con lo que me preguntabas hace rato, para comunicarlos con el adolescente es a través de las preguntas. Queremos ser indagadores, queremos realmente como meternos en su cabecita para entender dónde están ellos. Ujú. Entonces, nuestras reglas son básicas y nuestra estructura ya está delimitada. Pero me interesa saber, no, o sea, no son negociables, ya hablamos de eso. Pero sí me interesa saber, oye, tú, mijito, ahora que viste a fulano borracho en la fiesta, ¿qué pensaste? En vez de que la reacción típica de los papás es, ¡ah! ¿Cómo que estaba borracho? ¿Quién le dio de tomar? ¡Qué barbaridad! Bola de irresponsables tarados, ¿no? No, en cambio, si lo cuestionas, si le preguntas, si eres curiosa, ellos en automático se abren y te empiezan a
hablar y te empiezan a platicar de lo que les está pasando o de cómo lo vivieron. Estuvo pésimo, ma, porque fíjate que el mejor amigo de fulanito que estaba borracho lo abandonó. Entonces yo fui y lo rescaté. Qué padre que tú lo rescataste. ¿Por qué lo quisiste rescatar o de qué sentías que lo tenías que rescatar? Y te va a dejar entrar a su estructura de pensamiento y te va a decir por qué estuvo haciendo lo que quería o lo que hizo o lo que quería hacer. Y ahí entonces empezamos a conocer a nuestros adolescentes. Ok, y esto que tú me dices, a mí, no sé cómo a ti, me lleva a pensar de los miedos. No, porque obvio, cuando estamos justo en esta reacción, ¿quién dio a tomar? ¿Quién sacó el alcohol? ¿Por qué se emborrachó? Esa es una reacción de miedo, que a ti te podría pasar, a este pobre te podría pasar algo feo. No, como que creo que mucho los papás nos rige el miedo. Claro. Y pues yo puedo reconocer que sí, la actuación en esta impulsiva se da. Entonces aquí como papás, como yo, ¿qué podemos hacer para, sabes, como decir, ok, me agarró el miedo, no es el mejor momento de ir y como Para tú nada. dices, como investigar qué sucedió allá, cómo me calmo y llego a un estado donde sí puedo realmente comunicar. Mira, lo primero que yo te diría es que hay que recordar que la etapa y la fase de la adolescencia es total y absolutamente experimental. Eso quiere decir que están explorando, experimentando con absolutamente todo, con su cuerpo, con sustancias, con amigos, con looks, con greña larga, cochino, apestoso, ¿sabes? O sea, están explorando, están experimentando sobre absolutamente todo. Entonces, tenemos que estar conscientes nosotros como adultos que van a explorar y que se van a equivocar. Entonces, si yo estoy, pues, anticipando que este se va a ir de boca, se me baja muchísimo el miedo a mí como el adulto. Pero si yo soy el papá medio perfeccionista, que no quiero que se equivoque, Nada más medio. de estos que luego me hacen que me dé twitch en el ojo, pero que quieren hijos perfectitos como robotitos, como tingui, tingui, esos no existen. Esos no existen, esos no existen porque les coartamos la identidad. Entonces, es bien importante dejarlos ser, que exploren y en esta curiosidad de preguntas ir averiguando, bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿No? La primera borrachera esa es típica, esa me la he echado con casi todos mis pacientes. Es que cómo no lo regaño, porque no lo debió de haber hecho. Es que sí lo debió de haber hecho porque está explorando con el alcohol. Algún día va a fumar marihuana y si Dios nos cuida, no prueba bastante más allá de eso, ¿no? Pero lo van a hacer, lo van a tener que probar. Y si yo me asusto y se me olvida que yo también pasé por ahí, que esa es otra de las de los factores importantes para acordarnos cuando estamos criando adolescentes, es, híjole, pues si yo hice todo esto, que tiene todos estos otros recursos, ¿qué no va a hacer? Entonces, te puede atemorizar, sí, pero una falla grave de educación en los papás es aventarles toda nuestra carga emocional o todos nuestros miedos o todos nuestros deseos no cumplidos sobre quiénes fuimos, quiénes queríamos ser y se los depositamos a los hijos, como si fuera una extensión de nosotros mismos y no lo son. Podemos identificar que yo como papá pueda tener miedos. ¿Qué sugieras a los papás de tus pacientes? ¿Sí? ¿O cómo llevas estos dos procesos? Con los papás lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son esos miedos. ¿Y por qué te da tanto miedo? Porque ese miedo realmente habla bastante más de ti que de tu hijo. Entonces tú le tienes miedo a algo. A lo mejor tú fuiste, voy a decir, un desmadre cuando eras chavito y entonces pues tú tenías unos límites extensivísimos y si crees que tu hijo se va a atrever a hacer todo lo que hiciste tú y no quieres, pues entonces tiene que ver contigo, con lo que tú te hubieras ahorrado, brincado o lo que no quieres que toque tu hijo. Entonces, lo primero que hay que hacer pues, es identificar a qué le tengo miedo, por qué le tengo miedo y poderlo detener de transferírselo a mis hijos. Ok. Y también lo que tú y yo platicamos un poquito, que tú no sabes, sobre que esta expresión que me llama mucho atención también, como que diciendo, ay, soy amigo de mi adolescente, de mi hijo. No, por favor, suplico que no.
Tu rol no es ser su amigo, tu rol es educar. Y para educar necesitas tener firmeza, amorosa, pero firmeza, y solidez, y presencia. Y eres una figura de autoridad, porque eso es lo que les estamos enseñando. Tu relación, no autoritaria, pero como figura de autoridad, les va a modelar cómo dirigirse con un jefe, cómo hablar con compañeros que sean más seniors que ellos, cómo hablar con gente mayor, adulto, un presidente. Entonces, si tú rompes la jerarquía, desacomodas al sistema familiar para empezar. Y secundariamente, no le das de lo que hablábamos al principio, esta estructura y esta solidez y esta firmeza de que él está caminando en tierra sólida. Si tú te haces un blend y yo somos mejores amigos y mi reina preciosa y tú y yo, y al rato me las encuentro, pues andan de pedas las dos, la mamá y la hija, y digo, ¿pero por qué? Una cosa es que puedas disfrutar con tu hija, echarte un drink, y está padrísimo porque la estás más bien de observadora que de cómplice. Y el papá que se vuelve cómplice se equivoca durísimo porque el chavo pierde todas estas estructuras que son necesarias para formar su carácter, su desarrollo psíquico, su identidad yoica, y luego por eso están tan perdidos. Ok, entonces volvemos a la estructura y que es la base. Y bueno, y aquí, si tú no sabes, en terapia sistémica, en familiar, hay ciertas estructuras y niveles en donde los papás siempre van a estar arriba y los niños están en otro nivel, ni malo ni bueno, nada más que así estamos diseñados en jerarquía, y que tú no puedes bajar o subir los niños hacia tu nivel porque rompa la estructura y rompa como movimientos familiares que no se deben dar, pueden aparecer. Entonces aquí hay que sí cuidarse mucho y bueno, nada más para aclarar este punto, para que tú lo tienes muy ubicado. Por otro lado, esto de ser amigo, ¿por qué los papás a veces surge este deseo? Como que, ¿qué los motiva a decir, ay, quiero ser tu amigo? Pues este fenómeno que a mí me encanta del chavorruco, que es el papá cool que quiere seguir siendo cool eternamente y se va de antro con el chavo y que nada. Ahí es una falla del adulto nuevamente, como un poco de síndrome de Peter Pan, de no querer crecer, quererse quedar en esta etapa de adolescente que fue divertida, pero a todo el mundo nos llega nuestro fin. Eventualmente sí se nos cierra la mollerita y eventualmente sí ya se desarrolló esa parte del cerebro que hablábamos que originalmente no estaba desarrollada y ahora sí ya tomamos buenas decisiones. Un adulto funcional y maduro no quiere estar haciendo cosas de una etapa anterior. Entonces, por ahí viene la mala concepción de seamos amigos de nuestros hijos, porque si somos amigos de nuestros hijos, van a tener más confianza. Al contrario, van a abusar bastante más de ti. No te van a tener más confianza, ojo, porque van a abusar más de ti, porque si somos iguales, pues entonces te saco más lana. Si somos iguales, pues entonces te maltrato. Si somos iguales, pues te miento la madre. Si somos iguales, me peleo contigo. O sea, me peleo. Papás, he tenido papá hombre con hijo varón a golpes. ¿Por qué? Porque pues ya las jerarquías no se respetaron, no se ve al papá como esta figura de autoridad que explicabas, y la figura de autoridad tiene razón de ser. ¿Y por qué la jerarquía hace sentido? Porque literalmente, cronológicamente, llegó primero, y todos nuestros años de vida y de experiencia cuentan. Y sí son importantes. El chamaco todavía no sabe ni con trabajo, sabe cómo se llama, hombre, ¿no? Me lleva a pensar ahorita que ayer estaba leyendo con mis hijas el libro, que una de mis hijas es fan de felinos, y allá hablaban de león, y que el león cada día echa un rugido que se escucha en 8 kilómetros para recordar. Que él es el Y rey. digo, no les invito a gritar, ni a ti invito a gritar, papá, pero obviamente que hay algo en esto simbólico que yo no cedo mi lugar y por eso puedo mantener justo pirámide, este control y como este lugar que no es alcanzable, no emocionalmente, no es alcanzable, que tú puedes justo como hablar conmigo de cierta forma que no es aceptable, porque luego con maestros y todo tampoco lo va a hacer, ¿no? Y luego que hay un posible jefe, como tú dices, luego en tu vida que
el respeto es porque está encima de ti y no lo tiene que comprobar, ¿no? Y tú no tienes que tener problemas con esto, entendiendo que en trabajo así es. Las otras cosas es que si uno diga las reglas, por lo menos me pongo atento. Luego busco, si puedo, como tú dices, buscar en donde hay negocio, en donde no, pero por lo menos yo tengo que estar atento, porque lo que proviene de esta figura paterna, materna de arriba es la seguridad de todo el Exacto, grupo. exacto. Entonces, si lo tomamos que estoy aquí, no nada más como poniéndome de autoridad o de fuerte, pero yo estoy quien está responsable de esta seguridad, de mantener este campo, de mantener esta casa, de mantener el movimiento de la vida que sea mejor para todos. Yo creo que es una buena como simbología que podemos Me poner. encantó lo que dices sobre el león, porque pues marca su territorio, ¿no? Y a veces tenemos que regresar a cosas súper básicas. Y si estamos hablando de cómo es la cultura natural, por así decirlo, no natural, de la naturaleza misma, pues es que también, por supuesto, hace todo el sentido. Igual que el papá tiene que marcar su lugar como el papá varón, la mujer también tiene que marcar su lugar como la mamá maternal, no necesariamente invirtiendo roles, no necesariamente queriendo jugar al yo las puedo porque soy una mujer fuerte, porque ahí se empiezan a desbalancear un chorro de cosas que a nadie nos conviene más adelante, ¿no? No nos conviene y adolescente, bueno, cualquier niño lo siente. Cualquier niño siente cuando hay estos como hoyos en la estructura, Sí, ¿no? son vivísimos y justo de ahí te agarran. Y lo triste es que no les favorece, porque como tú bien dices, hay momentos donde tenemos que renegociar las cosas. Y esto hemos hablado contigo en previos podcasts, que hay momentos que mi hijo creció y no me di cuenta. No, Claro. a mí me ha pasado, por ejemplo, que digo, sigo tratando como de 10 años cuando tiene 15. Y obvio que yo tengo que decir, ok, me cuesta aceptarlo. Sí, está Pero porque sí ya no crecen es lo rapidísimo. mismo. Sí. Ya no es lo mismo. Y aquí tengo que decir, ok, tal vez tomar una terapia con especialista en adolescentes y decir, ok, yo estaba en esto, me está exigiendo esto, ¿cuál es el camino como lo medio, lo bueno, lo adecuado, ¿no? Para mi familia. Sí, efectivamente, porque además ahorita me estaba acordando que algo que no quería omitir decir es que sobre advertencia no hay engaño. Entonces, cuando tú le avisas a tu hijo que hay consecuencias, cuando tú le avisas a tu hijo que hay ciertos límites, cuando tú le avisas a tu hijo que hay ciertas estructuras, lo estás entrenando a tomar mejores decisiones a pesar de que el cerebro todavía no está desarrollado, porque se lo estás anticipando. Y cuando alcanza a prever que esto puede fallar o que esto puede, si se le sale de las manos, va a haber una consecuencia, va a ir gestionándose a sí mismo de una manera diferente y eso es justo lo que queremos hacer para provocar que nuestros hijos salgan bien criados. Dejarles ese espacio de negociación interna con ellos mismos, de mi mamá ya me advirtió que si yo llego tantito más tarde, pues me la estoy pasando bomba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a...? Mejor pido perdón y no pido permiso y ya decidí y tomé la decisión y sé que eso me va a traer consecuencias y hasta llegan equipados con un speech, ¿eh? Pero luego yo sabía que me ibas a regañar y nos quieren dar la vuelta y tal. Pero eso estás ayudando a tu adolescente a que efectivamente tome este tipo de decisiones que son los que las van a salvar en la vida después. Sí, es que quien está escuchando y no viendo, moví mis dedos imitando que hay procesos mentales que se prenden cuando tú sabes que hay consecuencias. Estás generando, sí, conexiones neuronales, les estás enseñando a que transite la neurona por otro caminito en vez del de siempre. Entonces, eso es justo lo que queremos. Esa es la magia del adolescente. La plasticidad cerebral que tienen es que puedes hacer todas estas conexiones en base a todo lo que tú les estés diciendo. Sí, y claramente que como empezaste a decir que podemos moldear en cierta forma, ¿qué te dirías de tu práctica? Por ejemplo, ¿cuál es tu observación para llevar a un niño? Porque digo, obvio, tú puedes querer muchas cosas. Yo quisiera que mis hijos nunca tomen, nunca fumen, nunca dicen groserías. Para mí todo es vibración de baja calidad, pero bueno, ni les explicas, ¿no? Pero digo, ¿tú qué dirías? Ok, en esto papás, uno, por ejemplo, dijiste, ok, ¿cómo se va a mentalizar las consecuencias? Es una de las líneas que puedo
imaginar que favorece a su desarrollo. ¿Cuáles otros puntos que dirías, esto en mi práctica, en mi observación, lo que sugiero a papás ayuda muchísimo a los chavos, como explorar su mejor potencial, Ujú. ser unas personas que son más incluyentes al otro, como sabes que sacarlos de bullying, de burla, porque ahorita hay mucho, ¿no? Sí, pero que no se nos olvide que el bullying y la molestada al otro generalmente viene de conductas imitadas de casa, ¿eh? Entonces, aquí la falla no son los adolescentes. Mi conclusión después de Ujú, muchísimos años fue, y por eso me dediqué a la terapia de pareja, porque a quienes necesitamos de pronto reeducar es a la pareja, es a los adultos, para que tengan conciencia de qué le quieren modelar a sus hijos, para que estén atentos a no transmitir traumas propios, errores pasados y que lo quiero resarcir a través de él. Entonces, si tú como mamá o tú como papá vienes a buscar ayuda para conocerte mejor a ti misma, vas a educar mejor. Otro tip básico, no se educa con choros. No hay manera. Al adolescente le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, le das flojera, por no decir otra palabra, porque a Poli no le gustan las groserías. Yo sí soy medio pelada. Pero eso es también parte de dejar que cada uno busque su individualidad. Si tú quieres preferentemente que tus hijos no digan groserías y de repente todos en la escuela así las dicen, va a venir un día a decirla. Y si me lo satanizas porque dijo pendejo, pues entonces se va a asustar, se van a inclusive heredar errores tuyos o míos o del que quien le esté poniendo un límite porque no estás dejando que encuentre su lugar dentro de sus pares. Va eventualmente a decidir si los va a utilizar o no. Que aquí entre nos todo el mundo dice groserías en la escuela. Yo ahí los escuchaba todos los días. Ni uno solo, no dice groserías. ujú. Entonces, así como eso, hay muchas otras cosas, pero lo más importante, regresando al punto, es si quieres tener un buen vínculo con tu adolescente, no te enganches. Esto no es personal. No te están atacando o queriéndote hacer la vida imposible a ti, pero eso sí se traduce a están tratándose de desprender de ti para poder encontrar su propia identidad. Y si tú los dejas y tú los cuestionas o tú los enalteces en eso que lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el chavito guitarrista quiero la guitarra y quiero ser punk rock y quiero... Y a ti te empieza a dar, pero no quisieras guitarra clásica, mijito, porque a lo mejor la clásica es más elegante, es más bonita. Pues sí, pero eso es lo que te gustaría a ti, no a él. Entonces, queremos formar adolescentes sólidos y fuertes, dejemos que exploren, dejemos que tengan la confianza de venirnos a decir las cosas con las que se están identificando ahorita, las que le están llamando la atención. Escucha con oídos más abiertos, que no vengan del juicio o Ujú. de un prejuicio o de una crítica, sino de dejarlos ser. Es todo un tema, punto y aparte, ¿no? De cómo eliminar este juicio, porque, no sé, yo siento que con muchas situaciones que pasan no está tan fácil, suena muy, muy adecuado, Mm, digamos, y lo que todos los terapeutas dan como consejo, pero creo que así como papás podemos decir, ok, ¿qué significa esto para mí? ujú. Porque la verdad esto siento que es un trabajo constante, siento que es mucha Sí. indagación de uno mismo y de mis reacciones y de cómo gestiono las Ujú. situaciones de conflicto, de peligro, de donde no sé la respuesta. Pero, ¿sabes que te quería preguntar una para como que irnos? Y sobre todo se me olvidó que por favor denos like en las plataformas como Spotify, en las otras, porque esta ayuda a Muchísimo. muchísimo y que llegue a más gente y que pueden escuchar más personas y también Ujú. dejar el comentario, porque miren, aquí podemos irnos como profundizando las preguntas que surgen de esto, porque es nada más como abrir la conversación. Sí, esto es ahora sí que una abridita de puerta para empezarnos a asomar en el tema, pero la adolescencia es vastísima, dura muchos años, hay que tener mucha paciencia, que esa es otra de las, sin duda, de las cualidades que necesitamos tener como los adultos funcionales que se supone que somos. Un adulto maduro debería de no engancharse, pero a ver, también es cierto que todo el mundo llegamos a nuestro límite y todo el mundo pegamos un grito, ¿eh?
también tú lo puedes estar haciendo de la misma manera. Y sabes, como para irnos a un punto más que quisiera contigo platicar, y creo que a ti y a cualquier papá y mamá es súper importante, ¿cuáles son los focos rojos? Ah, Cuando tú dices, ahora sí ya toca. ahora sí, algo no me Miren, late. el adolescente tiene dos, no me gustan las generalizaciones, pero por tiempo de practicidad se las voy a poner en dos. Tenemos el adolescente que siempre está lleno de energía y tenemos el adolescente letárgico. El letárgico quiere decir que anda bajoneadón. Ese generalmente no tiene De ningún sofá a problema. sofá. Ajá, de sofá a sofá y así. No, se escurre y se va arrastrando como si fuera gusanito para llegar a todos lados. Eso es como, en términos muy generales, como se nos desarrollan apropiadamente los adolescentes. Los focos rojos, ojo, si tu adolescente se encierra demasiado y no convive ni con ustedes en casa, ni en familia, ni con amigos, ese puede ser un foco rojo de alerta. Si tenemos a un adolescente que pasa más allá de lo letárgico, que duerme absolutamente todo el día, que no tiene energía luego ni para comer, que no, o sea, que literalmente ves que no le da la pila para nada, o sea, que hasta respirar le cuesta trabajo, precaución. Nada de lo que estoy diciendo es unitario ni satanizado. Hay que juntar un bonche de estos síntomas como para que se puedan también poner a preocuparse. Uno solito no basta. Pero no te está invitando a preocuparse, te está invitando a explorar más. Exacto. Si ves algo más. Si ves algo más, sí. Si de repente ves cambios en conductas súbitas, si de repente ves que era súper amoroso y tal cual al día siguiente está hostil, está grosero, te empuja, te quita, algo está pasando. Entonces, todos estos son focos de señales, señales de focos rojos. Si de repente, por ejemplo, está bien que el adolescente busque su privacidad, pero si pasa demasiado tiempo en el baño, encerrado en el baño, yo siempre sospecho que algo está pasando. No es como cuando los niños chiquitos oyes silencio y dices, ah, caray, Sí. ¿qué está pasando? Esto es un poco igual. Si están demasiado encerrados, también hay que tener atención. Si de repente ya no les interesa socializar, también hay que tener atención ahí. Son los que se me ocurren en este momento. Pues sí, y yo creo que tú puedes identificar perfectamente cómo es tu hijo o tu hija, y si ves algo que como que cambia drásticamente o hay uno de estos momentos que está señalando Cristian, puedes por lo menos decir, ah, ok, aquí puedo irme investigando y conociendo qué está sucediendo en estos Y momentos. tú siempre sabes, tú conoces a tus hijos, entonces tú sabes, si para él era normal dormir 10 horas, pero de repente duerme ahora 20, esa es una señal. Si al revés, ahora no duerme, esa es otra señal. Entonces, todo lo que empiece a cambiar una conducta drásticamente, tú la vas a poder identificar sin tema. Bueno, y aquí llegamos a nuestro momento de súper sorpresa. Son 10 preguntas más comunes sobre adolescentes y, ¿qué crees? Vamos a sacar 3 y solo que no saque mis lentes, entonces a ver cómo me va. El primero, ¿cómo puedo saber que mi hijo está pasando por un crisis normal de adolescencia o está entrando en una situación más grave? Es una excelente pregunta, pero pues necesitamos muchos datos. Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando la escuela empieza a llamar la atención y te están avisando de la escuela que algo están notando y tú también en casa estás viendo que algo está diferente, ahí estamos hablando ya, como decimos en la clínica, de un síntoma. Entonces ahí sí podemos estar un poco más atentos. Ya hablamos de cómo es la fase del desarrollo más normal del adolescente, entonces todo lo que no encaje en eso ya se vuelve un poquito más sintomático. Entonces, si tú ves conductas muy extrañas o de repente te llega tu hijo con el ojo cristalino, ahí estamos hablando de nuevo de síntomas de otras cosas o que pueden ser indicativos a algo que podría volverse una situación que merita tu atención. Y sí, aquí como bien lo dices, como dice Cristian, si en la escuela les llama atención, si a tu familia les llama atención, si a los como conocidos y tal, también te dicen que algo que está pasando, ¿no? Y tú también lo sientes,
pues más vale, no significa que necesariamente tiene que ser una situación muy drástica, pero No, mejor estar atento y súper mejor atentos. como saber qué está pasando. Ujú. La segunda pregunta, ¿es normal si mi hijo ya no me cuenta como antes sobre su vida? Sí, sí, por favor, 100% sí. Así como tú no le vas a ir a platicar cuántas veces tuviste sexo con su papá, ellos tampoco te tienen que venir a platicar con quién se besuquearon, a quién le metieron la pata en el lunch, en el recreo, le robaron la comida. O sea, esas cosas se llaman privacía y tienen ellos, igual que tú, el mismo derecho a tenerla. Entonces, por supuesto, no te van a venir a platicar la travesura que hicieron, pues ni que estuvieran tontos. Una cosa es que sean chamacos y otra cosa es que se les barra el cerebro, ¿no? Entonces, por favor, Y ni lo quieres. hay que tener también un poquito de criterio. Bueno, y aquí el último, mira. Am, ese es justo hacia nosotras, nuestro mero mole, ¿no? Mm. ¿Qué hacer si mi hijo rechaza la posibilidad de tener apoyo terapéutico? El adolescente en general nunca quiere ir a terapia porque lo sienten una obligación y una, ¿cómo se dice? Una imposición de parte de los papás. Ahora, con muchísimos años de consultorio con los adolescentes, aunque no querían, ahí estaban, sentados porque les tocaba. Ujú, Porque no podemos darles opciones como poner su salud mental en manos de ellos, que volvemos al cerebro que todavía no tienen bien desarrollado para que ellos elijan, ¿no? Como claro. estas cosas raras que andan haciendo ahora. Yo voy a dejar que mi hijo sea gato. No, no vamos a dejar que mi hijo sea gato porque mi hijo no es gato. Mi hijo es un ser humano que tiene 2 brazos, 2 piernas y ojitos y quiere ir a la escuela y necesita tener este tipo de cosas. Entonces, es bien importante que no les dejemos a nuestros hijos la responsabilidad de tomar decisiones que van a ir en pro de su desarrollo o su bienestar. Y también hay una cosa, como dijiste, no negociables y Ujú, cualquier cosa que tiene que ver con salud, sea mental, sea físico, es responsabilidad tuya y ujú, mía como mamá y papá. Y pues aquí lo único que puede ser es que el terapeuta hace su chamba de ujú. hacer el bonding, de enseñar que es un espacio seguro y privado, porque ojo, no te va a platicar todo lo que viene a contar tu cría, Pero para nada. porque no debe y es su espacio. Y cuando, sobre todo cuando adolescente lo entiende, lo sabe aprovechar. Muchísimo. A mí me tocaban al principio sesiones de, ¿y no me quieres platicar nada? No, ok, aquí nos quedamos. Y la sencilla consistencia de respetar su silencio provocaba que él solito se volviera a abrir o que tuviera curiosidad de decirme, ¿y así nos podemos volver a quedar otra sesión completa? Sí, si tú quieres, sí. O puedes aprovechar a hablarme de algo que te moleste, de algo que te estorbe, de algo que hayas pensado, de... Entonces, poco a poco, el adolescente se va abriendo si llega con el especialista adecuado, porque pues también tenemos que también asegurarnos de que la gente esté bien calificada, bien entrenada, porque charlatanes hay por todos lados y con un mendigo papelito de desarrollo humano se creen terapeutas y no lo son. Entonces, nada más tú como mamá o como papá, pues tómate el momento de hacer una pequeña averiguación previa y que sí Ujú. sepas que lo estás poniendo en manos profesionales. Claro, y con todo cariño hacia el cría, porque lo llevas no porque está malo, lo llevas porque todos necesitamos Apoyo. apoyo y estos espacios Ujú. donde nos pueden dar un poquito otra visión, el lugar donde podemos reflexionar, el lugar donde podemos a veces nada más Desahogar. descargar y Ujú. desahogar, así tal cual, de que también se necesita, sin justo, como decía, sin este juicio, porque para terapeuta es un poquito más fácil que para un papá o mamá. Y esto Pero lo sí. digo porque estoy de dos lados y lo sé Claro. perfectamente, pero esto nos permite también sentir que les estemos proporcionando este apoyo Ujú. necesario porque aunque parece que este mundo está súper conectado, tristemente hay mucha soledad. Y aquí Y el mucha terapeuta. desconexión. El tiliche el teléfono, aguas, que también eso, bueno, será tema para otra ocasión, pero
darle un teléfono tan inteligente a un adolescente es un arma de doble filo. Tengan mucha precaución, por favor, porque todo lo que tú puedes accesar en tu teléfono lo puede accesar exactamente él, y ellos son más listos, más hábiles y bastante más ágiles que nosotros. Entonces, ten cuidado de cómo lo gestionas y cómo lo manejas, porque pues eso también puede ser algo que nos revele información. Pues muchas gracias a ti, gracias, Cristian. Se Gracias, me hace Poli. que fue muy interesante, aunque siempre parece poquitito. Siento que Sí. adolescencia es un tema Uf. que entras como en un bosque sin fin. Y bueno, aquí por lo menos tocando unos temas y espero que te gusta y que sea algo de tu reacción, ¿no? Causarte algo, algún más interés o una pregunta específica, un comentario que también pues con mucho gusto lo recibimos y podemos ampliar o profundizar dependiendo de lo que tú necesitas. Y te recuerdo otra vez que en Spotify, por favor, que picas follow y la campanita para que sea más fácil que este contenido llegue a ti. Gracias. Gracias a ti, Poli. No se les olvide que no le tengan miedo a preguntar, ¿sale? Muchas gracias.